Bueno, buenos días, mi nombre es Christopher Soto, yo les voy a hablar sobre la anatomía del corazón y algunas patologías que se presentan en el corazón de un bovino. Primeramente, pues vamos a hablar sobre dónde se localiza este órgano. Este órgano está situado en el tórax y está por detrás del esternón y, y además está por delante del esófago, la aorta y también la columna vertebral. A ambos lados van a estar los dos pulmones. El corazón pues descansa sobre lo que es el diafragma, lo cual es un músculo que va a separar tanto la cavidad torácica y la abdominal. Se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. Y dicho sea de paso, como sabemos, el corazón va a tener dos caras, una posterior y una anterior. La que podemos ver aquí es la cara anterior. Si volteáramos el corazón, podríamos ver la parte posterior. Y si lo imaginamos así, en la parte de aquí, vista posterior, podríamos encontrar lo que es el pericardio. Y un poquito más adelante vamos a hablar sobre las dos hojas o capas que tiene ese pericardio, además de la capa pericárdica. Entonces, eh, vamos a hablar sobre la morfología ahora del corazón externamente. Pues el corazón tiene tiene una forma que es como de un cono, que está invertido, como que está de ladito. Y tiene una punta, como podemos observar aquí, que está dirigida hacia la parte izquierda del corazón. A esa punta se le llama ápex. En la base se va a encontrar lo que son las vasos sanguíneos, que van a llevar la sangre al corazón y también la van a sacar. Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son la vena cava, que es la cava superior, y también eh, la cava inferior y las venas pulmonares que están acá. Bueno, eh, los vasos se van a ocupar de sacarla y esos vasos son la arteria pulmonar y la aorta. Las venas cavas, estas van a recoger la sangre venosa de todo el cuerpo y va a desembocar en la aurícula derecha y en las venas pulmonares. La aurícula derecha la podemos ver acá y las venas pulmonares las podemos ver acá. Bueno, estas van a llevar la sangre oxigenada desde los pulmones y la van a terminar en la aurícula izquierda, que está aquí. Bueno, como les dije ahorita, pues el corazón tiene una cara anterior y una posterior. Tiene dos bordes también, uno derecho y uno izquierdo. En la superficie cardíaca pues se va a hallar lo que es una grasa por la que van a avanzar arterias y venas que irrigan el corazón. A esa mancha de grasa o a esa línea de grasa se le llama surco coronario, lo cual es decir, tanto las arterias coronarias, que son las que van a llevar la sangre del músculo cardíaco, y también las venas coronarias, las que las van a sacar. Bueno, hay un peso del corazón. Cada animal tiene un corazón distinto, con morfología distinta, eh, con tamaños distintos, por lo tanto no puedo decir un tamaño exacto. Entonces, para no decir un número, podemos decir que el número varía después según la especie. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la morfología interna del corazón. Y la morfología interna, lo que podemos ver aquí, está constituido por 4 cavidades, 2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo. De ahí se habla de que el corazón derecho y que el corazón izquierdo. Entonces, las cavidades que están situadas en la parte superior se denominan aurículas, lo que podemos ver aquí. Y en la parte inferior se le denominan ventrículos. Entonces, en las condiciones normales de un corazón y también en tanto aurículas y ventrículos,
estas no se pueden comunicar, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Entonces, esto pasa porque hay una división. Esa división se le llama que es un tabique. Y ya más específico se le denomina tabique interauricular. Estas van a separar a las dos aurículas, tanto aurícula derecha, tanto aurícula izquierda. Entonces, el tabique interauricular, perdón, se va a observar en una zona delgada de sin músculo. También en la fosa oval, que está formada por un orificio tapado con una lámina de tejido membranoso, como a modo de un teloncito. Entonces, al lado, y eso se va a encontrar al lado izquierdo del corazón, y más específico en la aurícula izquierda. Hablando un poco más del corazón y su morfología interna, pues vamos a hablar ahora de la parte del corazón derecho. Y el corazón derecho consta tanto de una aurícula como la de un ventrículo. Como sabemos, la aurícula está en la parte superior y el ventrículo en la parte inferior. Esa aurícula derecha va a llevar la sangre venosa. Recordemos que las venas no llevan sangre oxigenada, por lo tanto, la sangre que pasa a la aurícula derecha, perdón, lleva la sangre venosa, que no está oxigenada, y esa la lleva a todo el cuerpo a través de las venas cavas. Y esas van a desembocar en ella. Ambas se van a encontrar en la pared posterior, que van a estar próximas al tabique. Y la superior, pues en la zona más alta, y la inferior, pues en la zona más baja. Entonces, también desemboca en la aurícula derecha el seno venoso, que es el conducto que va a recoger la sangre venosa del corazón. Y en la cara anterior se ubica la orejuela derecha de forma triangular, que podemos verla aquí. Y esas orejuelas también tienen, bueno, es como un sinónimo, y también se les llaman válvulas, que podemos ver aquí, tricúspide. Entonces, esa aurícula se va a comunicar con el ventrículo derecho a través de una válvula, como les mencionaba, y esa válvula es la tricúspide. Esta válvula va a permitir el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, pero no en sentido contrario. Como les mencioné ahorita, normalmente no se pueden, ay, se me fue la palabra, comunicar, pues, no se pueden juntar. Entonces, cuando el corazón se va a contraer, que dicho sea de paso se le llama sístole, la sangre va a salir del corazón a través de la válvula pulmonar y va a pasar a la arteria pulmonar. La válvula pulmonar, ¿dónde está? Aquí. ¿Y va a pasar a dónde? A la arteria pulmonar, que está acá. Bueno, entonces esta va a llevar la sangre a los pulmones para que se oxigene. Tanto la válvula tricúspide y la válvula pulmonar van a estar separadas por una cresta muscular. El ventrículo derecho tiene una forma triangular y su superficie muestra músculos que son denominados papilares. Entonces, vamos a pasarnos ahora a lo que es la parte del corazón izquierdo. En la parte superior del corazón izquierdo, como sucedió en el derecho, pues se va a encontrar lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, en ella van a desembocar 4 venas pulmonares, que son las responsables de llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. Entonces, la orejuela de esa parte es más larga y más estrecha. La aurícula se va a comunicar con el ventrículo a través de la válvula, que como les mencioné, también se le llama orejuela, que esa orejuela o válvula se le llama válvula mitral. Mediante esa válvula hay una comunicación entre tanto una aurícula como el ventrículo izquierdo. Entonces eso va a permitir el paso de la sangre desde la primera hasta el segundo, pero como les dije ahorita, no en el sentido contrario. Y cuando pasa la sístole, la sangre va a pasar al ventrículo a través de la arteria aorta y a través de la válvula aórtica, y así va a ser distribuida por todo el organismo.
para explicar un poquito más eso, les voy a hacer un pequeño ejemplo. En las arterias, tanto aorta como en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo izquierdo, perdón, tanto en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, son lugares donde la sangre viene oxigenada. Estas venas van a entrar, va a entrar la sangre oxigenada que viene de los pulmones. Esa sangre, al momento de entrar, entra a aurícula izquierda, pasa por la comunicación de la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y después va a pasar por válvula aórtica. Esa válvula aórtica va a pasar la sangre a la aorta y la aorta va a liberar esa sangre ya oxigenada. Vena cava superior y la vena cava inferior, que está por acá. Esas dos son fuente de entrada de sangre que ya no está oxigenada. Entonces, al momento de entrar esa sangre, entra la sangre por vena cava superior o por vena cava inferior, llega a aurícula derecha, pasa por la comunicación de la orejuela o válvula tricúspide, pasa por la válvula pulmonar y llega a lo que es la arteria pulmonar para sacar esa sangre que no está oxigenada y llevarla a los pulmones para que se oxigene y de nuevo, como les expliqué ahorita, entre la sangre que está oxigenada, pase a aurícula, pase a ventrículo, llegue a válvula y al momento de llegar a aorta se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, espero haberme explicado un poquito con eso. Bueno, como sabemos, tenemos dos caras, cara anterior y cara posterior. En cara anterior podemos encontrar todo lo que vemos aquí. Y en cara posterior prácticamente lo mismo, nada más que como al momento de voltear el corazón, pues todo se cambia de lugar un poquito nada más. Pero bueno, si volteamos el corazón, imaginemos que el corazón está volteado, como en la, o sea, cuando el corazón no está volteado, prácticamente derecha mía se va a observar lo que es el pericardio en esta parte. Pero como ustedes los van a estar viendo al revés, entonces imaginemos que el pericardio está acá. Ese pericardio va a tener dos hojas, una interna que es el miocardio y una capa más fina que es endocardio. Esta última que les mencioné, el endocardio, pues va a revestir toda la superficie interna del corazón. Eso va a incluir todas las válvulas. Y esta está formada por células endoteliales, que están semejantes a lo de los vasos sanguíneos, tanto de fibras de colágeno y tanto las elásticas. Entonces, vamos a hablar ahora sobre lo que son las válvulas, ya adentrándonos un poquito más. Las válvulas están situadas en los orificios que comunican las aurículas y los ventrículos. Esas válvulas pues son llamadas tricúspide y mitral. Lado derecho, lado izquierdo. Bueno, la válvula tricúspide y la mitral van a constar de un anillo que va a sujetar a los dos, tanto a la aurícula como al ventrículo. Esa es la forma de sujeción. En esta parte de aquí dejé sin colorear algo para que pudieran imaginarse el anillo. En esta parte de acá también, nomás que lo dibujé en rojo. Esa parte de ahí son los anillos que van a permitir que se comunique la aurícula con el ventrículo. Entonces, de ahí van a salir unos velos o como unas cuerditas o cuerdas. A esas cuerditas se le llaman cuerdas tendinosas y se van a insertar por la musculatura del ventrículo. Estas pues van a servir para que se sujete tanto el tejido valvular y de tal manera que cuando se cierran las válvulas pues impidan que los velos se prolapsen hacia las válvulas, hacia las aurículas. Entonces, la válvula tricúspide tiene tres velos de diferentes tamaños que están separados por una zona más estrecha denominada comisura.
La válvula mitral solamente tiene dos, una anterior y una posterior, y muestra dos comisuras. Ok, vamos a pasar ahora sobre algunas patologías que podemos encontrar en el corazón de un bovino. Primeramente, como muchos ya conocen, el cor pulmonare. El cor pulmonare, pues es una insuficiencia cardíaca que eso se debe a procesos pulmonares ya crónicos, como bronconeumonía, neumonía intersticial o una enfisema pulmonar. Hablando de una insuficiencia cardíaca por una neumonía intersticial, pues la forma más común es porque es que ocurre cuando los animales que ya están grandes o adultos se mueven a ya pastoreos más grandes o nuevos. Y eso se relaciona con la ingesta de elevados niveles de triptofano, que son contenidos de los forrajes que se les da a los bovinos. Y eso es convertido en el rumen por metilendol, que tiene un efecto que es directo sobre las paredes de bronquiolos y alveolos. Vamos a hablar solamente raspado para no adentrarnos tanto, porque estamos hablando solamente sobre enfermedades más comunes en el corazón del bovino. Otra, podemos también hablar sobre miocardiopatías. Y la perdón, miocardiopatías, pues son unas condiciones genéticas que son controladas por una recesiva alela de un gen autosómico. Entonces, hay varios. A veces pasan por cuando hay una deficiencia de vitamina E o de selenio, o de los dos. Y prácticamente a esa enfermedad pues se le llama músculo blanco, que en este caso pues es cardíaco. Y este tema o este tipo de distrofias musculares eh, se ven muy afectadas cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva en el lado derecho, en terneros entre 3 y 6 meses de edad. Prácticamente esta enfermedad se da solo en animales jóvenes o en terneritos chiquitos. Otro dato es la pericarditis traumática. Esto es cuando hay una complicación de reticuloperinolitis traumática, y eso hace que las vacas eh, ingieran cuerpos extraños. Prácticamente a mí me ha tocado ver, porque como aquí es una zona donde hay mucho, mucho cerco, se le llama así, donde hay ganado, entonces esos límites que se dan en un terreno pues están hechos de alambre de púa. Entonces, o también a veces que cuando el animal está masticando algo, puede ir dentro un alambre, un pedazo de alambre, también puede ir clavos o fierros. Entonces, al momento de hacer eso, eh, cuando avanza más allá del retículo, va a perforar el diafragma y el pericardio. Entonces, dentro del saco pericárdico, que pues de hecho no es elástico, pues se va a hacer un proceso séptico, lo cual va a hacer que haya un aumento de temperatura, aproximadamente 40 grados centígrados, y esto va a ir aumentando. Además, también va a aumentar la frecuencia cardíaca, y además va a haber muy poquita reacción sistémica. Entonces, eso va a hacer que haya líquido en el saco pericárdico, pus, fibrina, y eso va a inferir o interferir en la distensión del corazón. Entonces, esa razón es por la cual la sangre va a llegar, bueno, la sangre que llega a las venas cavas no va a poder ser adecuadamente pues digerida o evacuada hacia los pulmones. Y esto va a crear un éxtasis sanguíneo y se va a manifestar por ingurgitación de las yugulares. Va a haber edemas, tanto en las mandíbulas y como en el pecho, tanto así como represión de la vena caudal y vena hepática. De hecho, este tipo de, de características también las podemos encontrar a veces en el mal de las alturas. Y el mal de las alturas es una característica también de que puede haber edema en las mandíbulas y en el pecho. De hecho,
Esto pasa cuando hay una falta de oxígeno y cuando hay una condición de altura. Por ejemplo, eh, hay dos tipos, porque algunas veces se puede contradecir. Debemos también reconocer eh, cuando hay enfermedades como la pericarditis traumática, lo cual va a hacer que, como les mencioné ahorita, entonces, lo que, por ejemplo, los signos que les mencioné sobre tanto edema en mandíbulas y en el pecho, pasa lo mismo que el mal de las alturas. Entonces, es lo primero que debemos de reconocer. Entonces, al momento de reconocer esto, debemos ver que pueden ser los mismos cuadros clínicos, pero eh, puede ser tanto en altura como a nivel del mar. Entonces, en segundo lugar, debemos distinguir procesos de etiología variada o de causas que son variadas, que solo van a cursar con insuficiencia cardíaca en altura, y a lo que nos referimos, o a lo que me refiero, es sobre un mal de la altura primario, que eso es cuando hay una hipoxia, que ocurre más de 2000 metros de altura. Entonces, eso va a hacer que cuando los animales no estén adaptados a la altura, eh, es decir, va a pasar este tipo de situaciones. Y después hay otro mal de altura que se le conoce como una insuficiencia cardíaca del lado derecho por altura, que es causada por dos elementos patológicos. Uno puede ser igual por falta de oxígeno, por hipoxia o por agentes tóxicos. A veces es por algunas plantas que pueden ingerir los bovinos. Entonces, ahorita se me viene a la mente estrángulos. Entonces, ese tipo de situaciones las debemos de manejar bien, de fijarnos bien, porque a veces, aunque se nos provoquen algunas etiologías, tal vez puede ser una pericarditis traumática, pensando que puede ser mal de las alturas, cuando no hay un terreno alto. Pues entonces, en ese tipo de cosas tenemos que poner atención. Y bueno, esto sería todo por mi parte y gracias, maestra, nos vemos.